Buenas tardes a todos, queridas amigas y amigos, por venir. En realidad no vengo a hablar de mi trabajo plástico, ni siquiera de la parte de poesía visual que llevo años practicando, sino que vengo a plantearos un tema que para mí es del mayor interés. Esto va a la memoria de Carlos Pacheco, porque lo he hecho muchísimo de menos, y porque, referido al tema que voy a intentar esbozar esta tarde, la cuestión del arte abstracto, con él vivimos una anécdota muy potente y de la que yo guardo un recuerdo muy fuerte y muy intenso, que si al final de esta intervención queréis, os la cuento, porque forma parte de mi mundo personal y para mí me dejó una huella muy grande la reacción de Carlos en un viaje que hicimos juntos a Estados Unidos. Y por eso cuando la palabra arte abstracto y Carlos me viene unida, entre otras cosas porque Carlos Pacheco su obra está ahí, uno de los mejores dibujantes del arte contemporáneo, una figura extraordinaria. Y además él lo sabía. Y lo más admirable es que en ningún momento él era petulante ni presuntuoso con su trabajo, pero era uno de los más grandes artistas que ha dado nuestro país. El asunto del que voy a hablar, el título que le he puesto es, lo voy a poner aquí porque tendré que darle, el título que le he puesto es De lo espiritual en el arte, el nacimiento del arte abstracto, y he utilizado ese título porque es el título más famoso del pensamiento artístico de su época, de lo espiritual en el arte, que escribió Vasily Kandinsky, en el que teoriza sobre un cambio muy profundo que se produce en la historia de la pintura, precisamente en esa época anterior todavía, digamos, feliz de la cultura occidental, antes de la guerra del 14, primera gran estupidez, junto a los años 30 que condujeron al desastre más grande que la humanidad haya conocido por el momento. Decía Robert Schumann, que era un hombre aparte de un gran músico, un hombre muy dotado, decía que el arte servía para llevar luz al corazón de los hombres. Cuando tú antes, María Ángeles, decía que si con el corazón, los egipcios tenían una fórmula muy acertada que hablaban de la inteligencia del corazón. Eso después, en la psicología analítica, Jung a eso lo llamaba la intuición y las verdaderas facultades de las capacidades que el ser humano tiene y es capaz de desarrollar. Esto lo quiero empezar de la siguiente manera. Como voy a hablar de arte, y de arte es algo de lo que casi no se puede hablar, porque no se sabe, y eso no es una idea mía, eso ya se dijo hace mucho tiempo, el maestro Basso lo dijo, que de arte, ¿qué se iba a decir de arte? Porque el arte era algo que no se sabía. Pero sí estoy absolutamente persuadido, por mi experiencia, en lo que yo haya podido hacer en el campo de la pintura, que es una actividad absolutamente interior. Igual que la escritura y que es la música, es una actividad netamente espiritual. Y esa contraposición que se da entre espiritual y análisis materialista es una constante también en el siglo XX y sigue siéndolo ahora, ¿no? Hay una posición, me adelantaré, hay una posición muy generalizada, muy cientificista, en la que se dice que toda la explicación se puede hacer de una forma fisiológica, es decir, que cuando uno siente una emoción muy grande es porque se ha producido a su vez unos desequilibrios endocrinos y de enzimas y tal. Pero realmente eso es seguro que es así, pero tampoco queremos decir que esa sea la explicación, porque hay dos formas de mirar, como os voy a decir ahora. La gran preocupación que tiene cualquier ser humano, y en el caso mío, un ser humanito, pues cuando uno mira desde el abismo. Y cuando uno pinta desde el abismo, que significa tomar conciencia de la existencia de donde estamos, ¿no? Y eso nos lleva muy atrás porque nosotros hemos
por biogénesis, hemos heredado la gran preocupación de los pensadores clásicos de quién soy yo, qué hago yo aquí, qué significa esto, qué hay detrás de la muerte, y ese el noxete ipsum, ¿no? El conócete a ti mismo que recoge Platón, que dijo Sócrates y que estaba inscrito en la entrada, en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Y este asunto para mí es sustancial, y esto se advierte en la historia del arte en todo momento, ¿no? Que hay una relación estrictamente espiritual y una pregunta sustantiva. ¿Qué significa todo esto? Kierkegaard, el padre del existencialismo, hay un pasaje de una obra suya que es incluso cómico, porque él dice de pronto: ¿y qué es esto? ¿Y yo quién soy? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y qué significa todo esto que hay aquí? ¿Y conmigo qué va a pasar? A mí nadie me ha llamado, por favor, que llamen al encargado. Dice, en su exasperación llega a escribir Un hombre de Sahn. Y esa voz interior que te lleva a esa pregunta de conócete a ti mismo, pues viene por tres facultades que tenemos indudables. Una, la fuerza del amor, el irresistible anhelo de libertad y la capacidad de crear. Bueno, pues en una conversación con nuestro paisano Castilla del Pino, en una ocasión que salió este asunto, y yo le expresaba estas ideas de la necesidad de conocerse a uno mismo, él decía que sí, que era un anhelo y que era algo, pero que él tenía sus dudas, porque el ser humano no tiene posibilidad de establecer una perspectiva para observarse detalladamente y para llegar a conocerse. Pero yo estoy absolutamente convencido de que el autoconocimiento es una de nuestras primeras misiones. Así que lo siento, María Ángel, no voy a hablar de mi pintura. ¿Necesita más luz? No, está muy bien. No, estoy muy bien. No voy a hablar de mi pintura. Vamos a ver. Ahí hay un pensamiento muy importante de Vasily Kandinsky, que ya veremos el significado que tiene, porque Vasily Kandinsky tuvo una formación musical importante, y entonces él desarrolló una amistad muy íntima con el gran músico Schönberg, ¿no? Y él le declaraba a Schönberg que él quería pintar de la misma manera que él componía, porque advertiremos también que de igual manera que con la pintura, con el arte abstracto, ahora hablaremos de eso, abstracto no figurativo, siempre se ha producido una resistencia del espectador, es decir, ¿y esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando oímos las variaciones Goldberg o oímos partitas de Bach, o oímos las maravillosas músicas que existen, clásicas y contemporáneas, ninguno nos preguntamos esto qué significa, sino que nos dejamos envolver, nos envuelve y nos comunica unos contenidos no palpables, no literalistas, en los cuales entendemos no el verbo, sino que percibimos, recibimos una fuerza de carácter espiritual, que es lo que produce el arte. A eso lo llamaba Kandinsky vibración, ¿no? Como si fuera un hippie de los años 60, vibración, ¿no? que transmitía, el color transmitía, y por eso él dice ahí que el color influye directamente sobre el alma, el color es la tecla, el martillo y el alma es el piano con sus cuerdas. Ese cuadro sí es mío, porque lleva ese título, el color es la tecla. Bueno, esta extraordinaria fotografía conviene verlas, los tres que siguen, conviene verlas como si las viéramos por primera vez. Porque me referiré también a lo que se llamó la doble visión, que algo... Esto es una fotografía de una formación galáctica, y en aquel circulito está nuestro sistema solar. Y las galaxias se cuentan por centenares de miles, ¿no? Por tanto, ahí es donde sucede todo. Y esta es una imagen absolutamente insólita
para toda la humanidad. Para nosotros somos los privilegiados que podemos ver esta auténtica maravilla. Y sorprende que aún haya millares de personas que siguen creyendo que la Tierra es plana, ¿no? Lo cual es absolutamente alucinante. Pero en esta maravillosa esfera celeste se produce de lo que estamos hablando, se desarrolla nuestras vidas. Es muy significativo que no se ven las fronteras por ninguna parte. Yo a veces me pregunto cuál será el sonido que podría dar este planeta. Desgraciadamente, puesto que el 80% de la población pasa hambre, miseria y persecución, posiblemente sea un grito, ¿no? Pero ese 80% no debemos de olvidar, conviene recordarlo siempre, son nuestros hermanos, son nosotros mismos. Aquí sucede todo, y fuera de esto lo que parece que hay es una enorme oscuridad, y es algo que tambalea, ¿no?, si uno lo mira desde esta perspectiva. Que hay otra, que bueno, esta ya es el colmo, ¿no? Ya han estado ahí y se ve el maravilloso planeta azul. Otra vista de la galaxia a la que pertenecemos, en la que estamos. Aquello era por lo grande. Ahora por lo pequeño, entrando en el micromundo, esto también sigue siendo inmenso, ¿no? Porque esta es una... Bueno, aquí hay un médico que sabe esto muchísimo. Esto es un paramecio, una fotografía microscópica, electrónica, como se diga, de un paramecio. Y la verdad es que es muy significativo, ¿no?, que la belleza formal que tiene esa expresión de la vida. Y esto es una fotografía del tejido neuronal, donde se advierten las dendritas, y esto vuelve a recordar esas galaxias. Y curiosamente, si alguna vez hablamos de Jackson Pollock, ya un pintor abstracto después de la Segunda Guerra, hay formaciones de su pintura que recuerdan a esto. Incluso hay un pintor del que hablaremos hoy, Kupa, un checo, muy interesante, pues se dedicó, cuando se publicaron las primeras fotografías y dibujos que se realizaban en los laboratorios de los tejidos, pues eso le sirvió a él de inspiración. Esto es de tejido de un hígado, creo que de un ratón, y produce estos efectos verdaderamente extraordinarios y maravillosos, ¿no? O sea que en cierta medida el ser humano es como si estuviese imposibilitado de salir de las coordenadas que marca la naturaleza. Yo cuando veo la fotografía que hemos visto antes, yo pienso siempre, pues eso es el paraíso, lo que ha estado en todas las cosmogonías, desde Caldea hasta la cultura judía o cristiana, un sitio ideal de equilibrio y de posibilidades donde la vida florece. Eso es el paraíso. Y para mí no hay otro paraíso concebible que ver esa bola, esa inmensa esfera azul. Y esta señora, Katherine Rayne, ha sido una de las más grandes poetas. Ella vivió en el Reino Unido y realizó su obra en el Reino Unido, que se la dedicó a William Blake, que es uno de los seres más extraordinarios que ha dado nuestra cultura, ¿no? Un poeta y artista inglés. Murió en 1820, 1825, murió William Blake. Y ella tiene una definición, extraído de un texto, esto que ella dedica a la idea del paraíso. Y dice: el paraíso es un estado del ser en que la realidad externa y la interna son una y el mundo está en armonía con la imaginación. Aparece esta palabra, la imaginación, no confundible con la fantasía o la burda exaltación de ideas atropelladas, sino que la imaginación es un instrumento de conocimiento, es una herramienta para conocer y relacionarse con el mundo. Y hay que volver otra vez a los analistas. Jung la consideraba así, a la imaginación, ¿no?, como una gran herramienta de conocimiento. Ella dedicó su vida a estudiar la obra de William Blake. Y William Blake, que es un pintor, grabador
y extraordinario poeta que influye sobremanera sobre la poesía europea, Blake hablaba de la doble visión. Y quiere decir esto, que uno puede ver el mundo, lo que nos rodea, con los ojos. Y entonces, de una manera sensorial, tenemos una imagen de lo que nos rodea. Pero también el hombre puede ver el mundo a través de los ojos. Entonces es una mirada desde el que con nosotros va, como decía don Antonio Machado. Por lo tanto, tiene otro tipo de visión. La primera visión sería una visión literal de lo que está delante de nosotros y la otra una vista metafísica, una visión fundamentalmente metafórica. En ese dilema o en ese interdicto que se produce entre el análisis científico, la verdad científica y la verdad esotérica, de la que se refiere a lo impalpable, a lo inefable, a lo que no sabemos cómo expresar, que esa es la materia de los artistas, ¿no? Trabajar sobre aquello que no sabes, ¿no? Intentando buscar una explicación, una concordancia con la realidad que tú vives. Pues en ese interdicto, porque en efecto hay corrientes científicas en las cuales todo aquello que no se puede demostrar de una manera empírica, pues se dice que no existe, ¿no? Y desde el punto de vista científico es más correcto que 2 y 2 son 4. Pero puede haber otra forma de ver el mundo y la vida que sea del orden metafórico, que se ocupe y que le dé el mismo rango a aquellas cosas que no tienen explicación empírica. Un ser humano magnífico que desgraciadamente se pasó a media vida en el exilio, María Zambrano introdujo el concepto de razón poética. Es decir, que a la razón científica también habría que ponerle la razón poética. De la síntesis de ambas aproximaciones a la realidad podría avanzarse en la comprensión, por lo menos aproximarse a ver si el ser humano puede alcanzar alguna vez resolver el enfrentamiento, la dualidad, en la complementariedad, que es a lo que estamos llamados, es decir, a vivir en esa armonía con la que hablaba antes Kathleen Rey. Este es William Blake, una de sus obras, que es dentro de una de sus obras, Los textos proféticos, donde habla del tiempo. Bueno, este es un bajo relieve de una serie de 12 bajorrelieves que están en uno de los pórticos principales de entrada a Notre Dame. Y tiene un gran valor porque contiene elementos de la tradición muy importantes y que ya veréis que para explicar el arte abstracto esto tiene su importancia. La mujer que está sentada, según la interpretación de Fulcanelli, bueno, Víctor Hugo también coincidía más o menos con él, pero es evidente, después de ver muchos grabados referidos a la iconografía esotérica, que ella es la alquimia, representa la alquimia. La alquimia había mucho que hablar también y Jung dedicó muchos años de su vida a la interpretación analítica de la alquimia. Está sentada con los pies muy bien colocados sobre la tierra, sobre el macrocosmos. Su cabeza está en lo alto, en el cielo. Está con los ojos cerrados en una contemplación que recuerda mucho a las esculturas tradicionales hindúes. En ese recogimiento tiene delante una escalera de 9 pasos, que en lo que en la tradición esotérica se llama la escalera de los sabios. Cada uno de los escalones representa un nivel de conocimiento y de sabiduría, y a su vez es un elemento recto, es el axis mundi, lo que une lo de abajo con lo de arriba. Y esa idea de abajo y arriba, de macro y de microcosmos, tiene una gran importancia para la interpretación o para la aproximación con el arte abstracto. Y en su mano derecha tiene 2 libros, uno abierto, que se corresponde al conocimiento literal,
al conocimiento empírico y científico, y uno cerrado, que es el que se corresponde con el mundo de lo oculto, de lo reservado, el mundo no exotérico, sino el mundo esotérico. Estas imágenes tienen un gran valor y enlazan con esto, que bueno, esto lo voy a decir rapidísimo. Hermes Trismegisto, partiendo de la base de la lengua griega, o Mercurio Trismegisto, fue un personaje que vivió en Egipto sobre el año 400 o así, y que dejó escrito un texto verdaderamente sensacional, ¿no? Por una parte el Kybalión y por otra parte la tabla de Esmeralda, que es donde se dice que están los fundamentos de la alquimia. Y en los 7 principios, el primero que dice todo es mente, el universo es mental, no hay nada fuera del todo, a lo que ya nos hemos referido, y como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Desde ese momento ya se expresaba que macrocosmo y microcosmo son semejantes. Todo responde al macrocosmo. Esto fue traducido, y la primera traducción que se hizo contemporánea, bueno, de la Edad Moderna, fue por Isaac Newton, que bueno, que era un pensador y un científico absolutamente racionalista, pero aquí vio materiales muy importantes para interpretar la vida. Bueno, ahí hay 3 aproximaciones al mundo al que nos vamos a referir. Arte abstracto, que es como lo llamó Kandinsky, abstraccionismo, que también se le puso ese nombre porque estábamos en el siglo de los sismos, y arte no figurativo. Pero si partimos de la base que puedan ser sinónimas las tres articulaciones de este concepto, arte figurativo no se produce en 1910, no figurativo no se produce en 1910, arte no figurativo lo tenemos desde hace siglos y siglos, porque esta es una expresión de arte no figurativo, que también podríamos decir abstracto, que tiene la friolera de estar datada entre 65.000 y 70.000 años de antigüedad, ¿no? Unas improntas de mano que son como una especie de... A mí me gusta mucho la interpretación de Jung, ¿no? Porque dice que es como una firma, ¿no? Como una constancia de yo, ¿no? Ese yo también es una expresión de carácter abstracto. Esta tendríamos que dedicar una tarde. Esta es una de las pinturas que más vueltas se le ha dado a la interpretación tanto científica como de carácter poético, metafórico, porque narra toda una historia de algo que ha sucedido y que hay unos elementos simbólicos que demuestran que toda representación plástica desde la más remota antigüedad era absolutamente simbólica. Bueno, esto es una maravilla, esto se descubrió hace muy poco, en 1994, y yo recomiendo que casi todos lo habéis visto en la película La cueva de los sueños olvidados, una gran película de Werner Herzog, donde se muestra y se explica muy bien esta maravilla. Las Venus, que están repartidas por todo el continente, que curiosamente es siempre una representación de una mujer, lo cual hace mucho que pensar que probablemente fuese una etapa no patriarcal en absoluto, sino todo lo contrario, ¿no? Las interpretaciones que se dan, algunas son pues ridículas, ¿no? Que es un canto a la fertilidad. El caso es que eran móviles, por eso terminaban todas en punta, y a donde llegaban o tal, podía clavarse en el suelo, en el barro, y establecer los rituales que ellos tuvieran que hacer. Esto es arte abstracto, podríamos decir, desde un punto de vista de hoy, ¿no? Pero bueno, esto es arte ya del Neolítico, y aquí esto está muy cerca ya del lenguaje escrito, y todos los sistemas de puntos se corresponden con prácticas de carácter adivinatorio, como aún se hacen en el Sáhara. Este es uno de los más famosísimos mandalas de la historia, el Sri Yantra. Cada yantra tenía su canto correspondiente, y aquí hay una auténtica cosmogonía, una explicación de las dos fuerzas fundamentales, femenina y masculina, a través de una construcción en base a 9 triángulos, absolutamente no figurativa.
O lo que ocurre con la cultura árabe, con la cultura judía, donde no está permitido la figuración. Entonces se expresaron a través de la maravilla de la geometría que se traía pues de los tiempos pitagóricos y la geometría euclidiana, aunque esto está más cerca de lo que hoy se entiende como geometría sagrada. Esto lo pongo porque tiene una gran importancia. Es la primera fotografía que se produce. Niepce hace ya no daguerrotipos, sino fotografías, y estas son de 1826, y en 1840 ya hay fotografías tal como las podemos concebir. Esta es una obra que inaugura el impresionismo, y aquí Monet en 1872 empieza ya una reacción a la presión de la fotografía y de la anterior pintura, y esta también tiene evidentemente una influencia formal muy directa con la... Este lo he puesto por razones sentimentales. Mi amigo Paco Neira y yo, cuando éramos unos adolescentes, copiábamos una vez y otra vez y otra vez este cuadro de unas láminas espantosas, porque hay que decirlo, aquí hay mucha gente joven, hay que decirlo que cuando yo era joven, la gran fuente de información para los que nos gustaba el arte era una enciclopedia maravillosa que el primer ayuntamiento democrático, por instancia de mi amigo Paco de Leito, se compró para la biblioteca. El Sumaarte, que es una maravilla, pero el Sumaarte era todo en blanco y negro, porque no había recursos ni había tecnología. Y entonces, como repetía, lo pensé. Bueno, Cézanne es uno de los grandes hitos en la historia de la pintura, y se le atribuye el inicio del cubismo, y aquí en esta obra pues podemos ver que también eso está muy cerca ya del arte abstracto. Él hizo, si no me equivoco, 64 versiones de la montaña de Saint-Victoire, que era un paisaje muy amado por él, y él hizo 64 versiones sobre esa montaña, y aquí esta es de las últimas, las más sueltas y las más extraordinarias. Yo tengo que reconocer que para mí es mi maestro, y yo tengo una admiración enorme de la pintura de Cézanne, y cuando uno alcanza a la emoción que transmite es justamente cuando tienes la suerte de poder verlo en directo. La pintura requiere ser vista en directo. Van Gogh también tiene una gran influencia en los pintores que vendrán en esa primera parte del siglo XIX. Y Gauguin, porque Gauguin da paso a lo que se llamó el fauvismo, ¿no? La explosión del color. Y precisamente este cuadro de Gauguin, que era un ser humano muy particular, se titula así: ¿de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? ¿Qué pasaría por la cabeza de este hombre en aquella isla paradisíaca, que no lo era tanto? Bueno, ahí hay una lista que no hay ni por qué leerla, pero las cosas que están en rojo son, desde mi punto de vista, bueno, a excepción de la Primera Guerra Mundial, cosas muy relevantes de ese momento histórico donde surge el arte abstracto. Se publica la interpretación de los sueños, porque Freud, hay que decirlo, es uno de los baluartes, ¿no?, del conocimiento del ser humano, y de clave, una piedra clave en la construcción de la cultura occidental. Thought Forms, a la que me referiré, es una obra de un gran interés y de una gran contundencia para el arte abstracto. De lo espiritual en el arte es la obra de Kandinsky, que se publica en 1911, y en 1910 se produce la primera acuarela abstracta, que además, conociendo después la obra de Kandinsky, pues tampoco es una cosa espectacular, pero sí tiene un valor extraordinario, porque él en el dorso del papel de esa acuarela escribe acuarela abstracta. Ella le coloca el adjetivo. En esta época se produjeron de todas las cosas, porque en el año 24 ya Breton hace el manifiesto del surrealismo, pero ya está la pintura Fauve funcionando, ya está el cubismo. Es un momento de eclosión en el mundo de la pintura de una riqueza extraordinaria. Y todo esto lo acusan los pintores. Ya poco a poco empieza a haber manifestaciones sobre, para mí, la explicación más genuina del arte abstracto, ¿no? Hay una gran resistencia, ha habido una gran resistencia académica y universitaria
para admitir esto, pero ya hay fuentes en las que aparece esta tesis que yo creo que es absolutamente fidedigna en función de los documentos a los que uno puede recurrir. El principio de siglo es un momento de una gran explosión espiritualista, cuando funcionan los espiritistas. Mesmer está en juego. Al fin y al cabo, después las técnicas de Mesmer es lo que después se convirtió en el hipnotismo, ¿no? Que es una técnica usada por el psicoanálisis. Y esas corrientes de carácter esotérica, las que se corresponden al libro cerrado que tenía la figuración de Notre Dame de París, se constituyen en 1875 con el pensamiento de esta señora de la izquierda, Elena Blavatsky, que fue una ciudadana rusa, se la tituló de visionaria, y yo creo que en el buen sentido de la palabra lo era. Vivió mucho tiempo en la India y su pensamiento tiene un impacto muy grande en estos primeros artistas que yo he denominado pioneros, como veremos. Las otras personas, Henry Steele Olcott y William Quan Yut, fueron los que colaboraron con ella en la creación de la Sociedad Teosófica en 1875, que se constituyó en Nueva York. Los ideales, el núcleo de la Sociedad Teosófica, eran estas ideas: promover una hermandad entre todos los seres humanos sin distinción de etnia, orientación sexual o clase social; promover el estudio comparado de las religiones, la filosofía y la ciencia; estudiar los fenómenos inexplicables del mundo y las potencialidades psíquicas del ser humano. Esto, en una sociedad victoriana, esto era un verdadero manifiesto muy revolucionario, lo que estos pensadores estaban proponiendo. Y el segundo punto es de promover el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia. Eso ya lo hizo Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola en pleno Renacimiento, ¿no? La búsqueda de una síntesis, ¿no? De un conocimiento que evitara los sectarismos religiosos. Bueno, de Elena Blavatsky es muy complicada su pensamiento. Ella decía que teosofía era la verdad perenne, la verdad manifiesta, la verdad eterna, y su pensamiento es muy complicado. Sus obras más famosas son La doctrina secreta y Isis desvelada o Isis sin velo, y es muy complejo de lo que ella habla. Ella habla incluso de cuatro etnias raíces que estuvieron en el planeta Tierra antes de la aparición del ser humano, de nuestra especie. Y bueno, era una visionaria, pero lo interesante es cómo el pensamiento de ella después fue calando en otros campos y con otras versiones, como resultó con Rudolf Steiner, que se inició en la teosofía, pero que más tarde creó su propia línea en desacuerdo con Blavatsky, fundamentalmente en la escasa posición de aplicación de las ideas teosóficas en la realidad social. Entonces, él tiene otro análisis y bueno, creó la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía interesantísima. No sé si todavía existe, pero en Tarifa se dio una escuela Waldorf recientemente, y bueno, pues habla de la tripartición social. Él fue de los que empezó con eso que llamamos muchas veces de manera demostrada las medicinas naturales. En fin, fue un personaje muy interesante y que tuvo gran influencia, por ejemplo, en Klee. Paul Klee tuvo una gran influencia. Klee estaba unido a la sociedad antroposófica en la rama suiza. Bien, este sí es muy importante. Thought Forms, formas de pensamiento, publicada en 1905, justamente cuando aparece la obra de Freud, el primer libro de Freud. Es la obra conjunta de Annie Besant y de Westerleitbacher. Ahí están tres de ellos, ella, la que está en el centro. Annie Besant es una persona verdaderamente fascinante. Ella
estudió ciencia, tuvo la suerte de que en esa época victoriana pudiera ir a la universidad, estudió ciencia, se especializó en botánica, viajó por todo el mundo, hizo largas estancias en la India y se doctoró en filosofía en la Universidad de Benares. Publicó muchísimos libros que tuvieron una enorme difusión en la época y que aún se encuentran, y colaboró con la Sociedad Fabiana de Bernard Shaw en Inglaterra, que era una asociación que defendía las ideas socialistas y feministas y la defensa de los derechos universales de la humanidad, lo que después fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue una fortísima defensora de la independencia de la India, del Imperio Británico, así como de la independencia de Irlanda. Y tuvo una actividad sorprendente. Ella, en su actividad esotérica, ella fue masona también y propició la creación de multitud de logias femeninas y mixtas en su época. Pero en 1889 conoce a Madame Blavatsky y todo ese trabajo esforzadísimo que tuvo en la política y en el feminismo se dedicó expresamente a recoger todo el material de Madame Blavatsky, que era un caos enorme, ponerlo en orden para poder ser publicado, estudiarlo, difundirlo, y a eso le dedicó muchos años, de tal manera que estuvo ahí desde 1903 hasta 1933 y fue la presidenta de la sociedad teosófica en su momento, pero a ella se le debe la redacción última de la doctrina secreta. Bien, pues Thought Forms es un libro que tiene una extraordinaria influencia, particularmente en Vasily Kandinsky, como veremos. Thought Forms todavía se puede encontrar, es un libro que incluso aparentemente parece ingenuo. En ese libro se habla de la creación plástica y se habla de que proviene de la capacidad visionaria de los seres humanos, y entonces pues hacen unos estudios en los que atribuyen, digo ingenuo porque tiene unos esquemas que son hoy en día pues nos llama mucho la atención, ¿no? Pues al rojo le asocia unas sensaciones que produce en el ser humano cuando lo contempla, cuando se recluye en espacios donde predomina ese tipo de color, y va haciendo una asociación de sentimientos, reacciones con respecto al color. Asimismo, ellos mantenían la teoría de los viajes astrales, del aura que producían los colores, el aura que producen los seres humanos, y hicieron interpretaciones, buscaron artistas o personas con capacidad de poder pintar que interpretaban las ideas que ellos estaban desarrollando y que en el libro, que hay una traducción española, expresan de una manera muy hermosa, ¿no? Aquí hay algunas de esas pinturas, las dos se corresponden con algo que ellos sintieron con la audición de una obra de Mendelssohn, y bueno, pues se hizo ese tipo de representación. O estas que hablan de las emanaciones de los seres humanos, de los aspectos espirituales que pudieran ser. Pero fijaros, creo que tengo aquí una mano, lo que dice Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky estuvo en la Sociedad Teosófica y en su libro, que os recomiendo que lo leáis, de lo espiritual en el arte, hay una parrafada en la que se refiere a la teosofía, a la verdad eterna de esta sociedad, en la que dice, textual, Blavatsky ha sido seguramente la primera que, tras largas estancias en la India, ha anudado un lazo fuerte entre esa cultura y la nuestra. De ahí parte uno de los más importantes movimientos espirituales que unen hoy a un gran número de personas y que incluso ha creado una forma material de esta unión, la sociedad teosófica.
Los pioneros de los iniciadores del arte abstracto son los que voy a ir presentando de manera breve para no cansarnos. Bueno, está aquí Juan Ramón, que yo Juan Ramón siempre lo tengo en mi alma. Juan Ramón habla también de uno de los aspectos fundamentales de la pintura abstracta, y es que es una pintura, digamos, sin tema. Y Juan Ramón habla de la obra sin tema. Y él lo logra, porque cuando él publica el Espacio, el poema Espacio, que está considerado como el más grande poema que se ha escrito en español en cualquier época, el poema Espacio es exactamente algo que él venía dándole vuelta toda su vida y su juventud. Quiero escribir un poema largo, sin tema, y que las palabras mismas construyan el discurso. Y eso es lo que él dice en una carta a Luis Cernuda, que también fue una persona muy cerca de las posiciones esotéricas, en la que dice eso: creo que en la escritura poética, como en la pintura o en la música, el asunto es la retórica. Lo que queda es la poesía. Mi ilusión ha sido ser más cada vez el poeta de lo que queda, hasta llegar un día a lo escribir. Y efectivamente con el gran poema Espacio lo logra. Las injusticias, las cosas aspectos culturales que llaman la atención es que se ha consagrado que Vasily Kandinsky es el creador del arte abstracto, y no es verdad, no es cierto. No es cierto. Y eso es lo que se puede escuchar, leer. Yo consultaba el otro día el Bromwich, uno de los mejores textos de la historia del arte, y cuando habla del arte abstracto y tal, pues bueno, no dice, lo considera como desde el punto de vista de la vanguardia, pues las vanguardias suceden a otras, ¿no? Pero fíjense que es curioso que las dos primeras artistas que hacen un genuino arte abstracto son dos mujeres. Dos mujeres, ¿no? Y eso te salta la alarma, ¿no? ¿Cómo es que fueron olvidadas o apartadas? Esta señora, Georgiana Houghton, inglesa, una familia inglesa de comerciantes, nació en Las Palmas de Gran Canaria, curiosísimo. Y allí después regresó a Londres, donde ella se formó. Ella era espiritista. Ella era espiritista, autodidacta en materia de arte y de la práctica de la pintura, y cuando ella tiene 34 años se le muere una hermana y ella acentúa su interés en el espiritismo, porque en aquella época eso estaba de moda, ¿no? En las sesiones espiritistas, para ver si ella podía conectar con su hermana muerta. Y bueno, en esas sesiones espiritistas ella escribía lo que consideraba que recibía, ¿no? Estaba pues en una especie de un trance, ¿no? Que no sé si eso tiene algo que ver con el delirio o con qué, pero el caso es que hacía algo que después practicaron enormemente los surrealistas, la escritura automática y los cadáveres exquisitos, todo esto se desarrolló. Y escribía y dibujaba. Esta es una de estas que eran expresamente dibujadas, pero más tarde empezó a colorearlo. Esto es 1861. La primera acuarela abstracta, la de Kandinsky, es de 1910. Decía que aquí la diferencia temporal es muy grande. Y por lo que he podido leer y reflexionar de las cosas que ella decía, creo que llega un momento en que ella se da cuenta que lo que está haciendo le produce un placer y un autoconocimiento más allá de lo que pudiera recibirse de una sesión espiritista. O sea, descubre que eso de pintar, que ya es una artista, ¿no? Y empieza a hacer este tipo de obras. Son unas acuarelas, algunas de ellas verdaderamente extraordinarias, y cuando ella se da cuenta de que es una artista, entonces intenta hacer una exposición, lo logra, es rechazada en todas partes. Estamos hablando de Londres de esa época, pero hay una galería, la New British Gallery, que apuesta por ella, y ella expone 150 obras de esta visa. Son auténticas preciosidades, ¿no? Son obras de pequeño formato, algunas como muy grandes, como una acuarela convencional.
Y lo curioso de la tal Georgiana es que, ahora veréis hasta la portada del catálogo, ella cuando organiza esta exposición apuesta todo lo que tiene, porque su familia de comerciantes murieron, se arruinaron, y ella vivía de sus actividades como de medium, ¿no? Lo apostó todo en esta exposición, e incluso se repartieron, compró lupas para que el espectador pudiera ver en detalle su trabajo. Esto es todo de 1860 a 1870. Algunos son auténticas preciosidades. Y esto, desde luego, no podemos decir que está hecho en un trance. Esto está hecho muy a conciencia y sabiendo bien lo que está haciendo. Esa especie de madejas que vuelven a recordarme, a mí siempre me recuerda la microfotografía, ¿no?, de tejidos celulares, de tejido humano, de tejido orgánico, ¿no? Bueno, este era el catálogo de su exposición en esa fecha tan increíble, ¿no?, en 1871. Se arruinó. Le insultaron. Se arruinó. No consiguió sobrevivir, pero ella continuó pintando, recibió una crítica horrorosa, pero ella dijo y se publicó que estaban en un error, es que no estaban preparados para captar su obra. Y más que un rasgo de soberbia, yo creo que fue un juicio muy acertado, ¿no?, porque hasta el 2016 la Courtauld Gallery de Londres organiza una exposición de lo que se pudo rescatar de la obra de ella. Y se pusieron también lupas. Y la crítica decía que estaban absolutamente perplejos, especialmente cuando comprobaron la fecha. Todo el conjunto de su obra ella lo mandó a Australia, a Melbourne, porque allí le iban a hacer una exposición la Sociedad de Espiritistas Victoriana de Melbourne. Imagínate, es una cosa que es como de película del oeste, ¿no? Y esas acuarelas nunca se expusieron, pero sí se conservaron y se pudo organizar esta exposición que su muerte fue a los 70 años, pues habrá pasado ya bastante tiempo, y ya hay quien reconoce que si uno no hubiera sido mujer y no hubiera vivido en aquella época, hoy sería considerada como la primera artista abstracta. El caso de Ilma af Klint, esta sueca, pues es diferente, aunque con ciertas similitudes. Ella es de una familia burguesa, su padre es un almirante, y a pesar de ciertas reticencias para que las mujeres entraran a estudiar, ella estudió en la Politécnica de Estocolmo y hizo también en la Academia de Estocolmo, estudió pintura y tuvo cierto reconocimiento. Conoció muy joven los textos de Madame Blavatsky y se unió a la Sociedad Teosófica. En la similitud con Georgiana, en 1880 muere su hermana pequeña de 10 años y ella se ve instada a ver si puede comunicarse con ella y entonces inicia prácticas de carácter espiritista. Pero ya en el 82 ella ingresa en la Academia de Bellas Artes de Estocolmo y allí conoce a Anna Kassel, que era una pintora espléndida, una pintora de paisajes, una mujer que estuvo unida a ella toda su vida, y con ella y otras 3 amigas forman un grupo que se llama The Femmes, el grupo de las 5. Y ellas se reunían todo un día a la semana para hacer sus sesiones de espiritismo y hacer pintura automática. Y bueno, solamente de ellas quedaron después practicando la pintura pues la citada Anna Kassel y ella misma. Y en 1906-1907 inicia una colección. Esto es una obra de la primera parte, esta de la Escuela de Bellas Artes, donde ella se ganaba la vida haciendo retratos y bodegones. Pero aquí aparece su obra, 1907. Y esta se corresponde con una serie que hizo ella que se llamaban Pinturas para el Templo, que fue un conjunto de 196 obras
ni más ni menos. Y ahora las voy a pasar rápidamente para que las veáis. Y llega un momento en que ella deja de pintar y se dedica expresamente a la antroposofía. Es justamente Rudolf Steiner de las pocas personas que llegaron a conocer la obra de ella, porque ella no lo mostraba, lo mantenía guardado. Y Rudolf Steiner le dijo que ni se le ocurriera exponer las obras, que ni se le ocurriera, que las guardara. Que las guardara y que esperara por lo menos 50 años después de su muerte para que se enseñaran, porque no iba a ser comprendida. Y ella le hizo caso, pero dejó el límite en 20 años. En 20 años. Y entonces le dejó el marrón, como se dice de manera vulgar, a su sobrino, Friedrich Klimt, y su testamento diciendo que esas pinturas no se podían mostrar, ni siquiera desembalar, hasta que no hubieran transcurrido 20 años de su fallecimiento. ¿Cuál sería la sorpresa de este chico cuando muere su tía, que fue atropellada, murió con 80 y tantos años, y se encuentra estos lienzos extraordinarios, porque tengamos en cuenta que hay lienzos que tienen un eje vertical de 3 metros. Ella pintaba en el suelo, lo cual después recordaré cuando Jackson Pollock también pintaba en el suelo, eso ya estaba hecho. Y ella hace una obra verdaderamente extraordinaria. Cuando esto se muestra, pues hay un verdadero escándalo, ¿no? Porque ¿cómo es posible, ¿no?, que esto haya estado oculto? Y su sobrino, su atribuladísimo sobrino, cuando ve que lo que se encuentra son algo así como 1000 obras y 150 cuadernos de trabajo explicando su desarrollo, su teoría del color, etcétera, etcétera, que es interesantísimo, pues lo primero que se le ocurrió al muchacho fue lo más sensato, irse al Museo de Arte Moderno de Estocolmo y decir, tengo esta obra de mi tía, que aquí está el testamento, tal y cual, que vengo a traerlo para que ustedes... ¿Cómo puede una persona conservar 1000 obras, no? Y entonces el Museo de Estocolmo le dijo que de ninguna de las maneras, que no, lo rechazaron. Así que hasta 1986, algo más de los 20 años de su muerte, es cuando se hace una primera exposición de ella en Los Ángeles, que fue acogida con el entusiasmo general de la crítica y del público, y después ya fue una cadena enorme de viajes. Esta pieza, que es preciosa, esta pieza, para los que conozcan después la obra de Marcel Duchamp, pues verán que tuvo una gran influencia sobre Marcel Duchamp. Esto está pintado en 1915, esta serie. Bueno, esta obra ha hecho un recorrido internacional enorme, ha estado incluso en el Museo Picasso de Málaga. Esta es una fotografía de uno de esos 150 cuadernos en la que ella desarrolla. Y mirad cómo era el formato de las obras, ¿no? Por eso está el suelo. Bueno, y llegamos ya al gran Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky realmente, su libro desarrolla toda una teoría de la pintura, y él tiene un primer desarrollo de su obra que es absolutamente post-impresionista. Él vivió en Moscú, se trasladó a Múnich. Su abuela tuvieron una gran influencia en la vida de este sujeto. Su abuela materna era una aristócrata mongola y su abuela paterna era alemana, con lo cual aprendió alemán desde pequeño, y eso quizá explique que tuvo la nacionalidad alemana y también obtuvo la francesa cuando tuvo que exiliarse, perseguido por los nazis, ¿no? Que todo esto era arte degenerado. Esta era una época en que él vive en Marnau, en una pequeña localidad muy cerca de Múnich, y la obra esta pues tiene de corte expresionista y post-impresionista. Esta es una obra muy famosa de 1908. Todavía no ha pintado la acuarela abstracta, en el 10.
Esto tiene gran interés porque este Blue Rider, el jinete azul, es el nombre que se le va a dar a una publicación que hace con otros colegas, con Mark Frank y con Schomburg, y da título a una especificación del movimiento previo al arte abstracto. Esta ya es una obra, como veis, abstracta. Bueno, él cuenta en su libro que al regreso de uno de sus paseos, pues, y entra en su taller, pues se queda absolutamente sorprendido con un cuadro que encuentra, que sabe que es suyo, pero que no tiene conciencia de que lo ha pintado. Y es porque el cuadro estaba puesto al revés. Y entonces eso le hizo cavilar que la necesidad, lo que señalaba Juan Ramón, la necesidad de no tema. Entonces que los propios colores tienen una vibración que llegan directamente al alma del espectador, y que todo ese mensaje no es un mensaje literalista, y recuerda la forma de componer de Schomburg e identifica con la música también la necesidad de pintar de otra manera. Y bueno, él también tuvo una formación musical importante. Esta es la primera acuarela abstracta, que está fechada en 1910, está en el Georges Pompidou, y entonces se sigue considerando que es la primera obra abstracta de la historia del arte. Y ya hemos visto que la afirmación es discutible. Pero en fin, eso es lo de menos. Esta es una acuarela abstracta que tiene poco interés para lo que después hizo. En esta, de 1912, La mujer de Moscú, aquí se ve ya el momento de la transición. Se ve a una señora en la calle, en un contexto urbano, y hacia el sol se aproxima una gran mancha negra, un punto negro, que aquí ya es solamente el punto negro el protagonista de la composición. Entonces en su obra están las variaciones, las que hace directamente del paisaje, con la interpretación expresionista, post-impresionista, y estas que se aproximan a la otra variante suya, que son las composiciones, que tienen una estrecha relación con la música. Esta es una improvisación, la improvisación 35, que es muy famosa, muy reconocida. Es verdad que la pintura, en general, hay que verla en directo, y como si los cuadros necesitan la contemplación, como si la obra se tratase de un mandala. Si no, la cosa no funciona. Se queda uno en lo anecdótico. Este es un muy famoso cuadro de él, amarillo, rojo y azul, que después veremos en Pierre Mondrian el desarrollo a lo que es suyo. Estas son de las más próximas a su concepción de composiciones relacionadas con las estructuras musicales. Bueno, František Kupa es un pintor checo que tiene un gran interés, y un pintor no tan conocido como Kandinsky. Él abandonó la escuela siendo niño y se puso de aprendiz con un guarnicionero. Guarnicionero era aquel oficio que se hacían los arreos de los animales y tal y cual. Pero este guarnicionero no era cualquier cosa, era una persona muy interesada en el mundo teosófico y no sé cuánto. Y se dio cuenta de que el chico tenía un enorme talento, que dibujaba muy bien, entonces lo animó a que estudiara y a que se largara de allí, y él se fue a Viena, a la Viena de Sigmund Freud, y allí encontró un ambiente artístico muy importante, estudió en la Escuela de Bellas Artes, pero también se ganó gran parte de su primera juventud, se ganó la vida como medium. Él conoció las doctrinas orientalistas, el yoga, la meditación, todo ese mundo, y convirtió su casa en un taller donde los que escribieron sobre eso decían que era un remanso de paz. Padeció la guerra del 14 y además en directo, y sobrevivió, y se quedó muy interesado por una de las corrientes del momento, que era el futurismo, ¿no? El culto a la máquina, el motor de vapor, ¿no? Lo que produce la gran explosión de la industria en su momento, la revolución industrial, que fue una etapa pues ciertamente de dominio materialista, ¿no? En función de aspectos mercantiles, que bueno, hoy en día no podemos extrañarnos de eso. Esta es una obra suya
de su primer periodo. Y aquí ya él tiene una figuración, una gran influencia sobre lo que él aprendió en la India, y veremos después cosas que tienen que ver con el budismo. Todo ese simbolismo del loto, eso es budista. Aquí también, esta es una obra de inspiración budista. Y esto se refiere a... Él daba mucha importancia a sus sueños, ¿no? Y los sueños que él tenía los pintaba. Entonces todo eso tenía una atmósfera misteriosa, y desde luego él fue también un integrante de la sociedad teosófica. Esta es su primera obra abstracta, donde ya lo único que le interesa es composición y color y forma, que era la tesis de Vasily Kandinsky. Amó profundamente el gótico, y por eso todos estos estudios de verticalidad, que tienen una gran relación con la construcción gótica y las pinturas vidriales, se interesó mucho por lo que aprendió de las sociedades médicas en cuanto a reproducciones de microfotografía, y también sobre la teoría del color que desarrolló Newton. Y esta es una de las series que él hizo de los círculos de Newton, que así lo llamó. Esta de los que decía, de la última parte de su obra, influenciada por el futurismo, por la idea de la velocidad, del movimiento, de la máquina de vapor. Y esta, verdaderamente parece una obra absolutamente contemporánea, ¿no? Yo recuerdo del MoMA de Nueva York varias obras que pudiera confundirse con esta perfectamente, de pintores contemporáneos. Bueno, ya estamos terminando. Piet Mondrian, holandés, se formó en la universidad en Ámsterdam, fue maestro de enseñanza primaria, que durante años lo hizo compatible con su pintura, y fundó De Stil, que es el estilo, con Theo van Desburg, fundó una revista importante, y alrededor de ella estuvo pintores que consagraron el término que él llamó neoplasticismo, en el que va una simplificación de la forma absolutamente radical. Él regresa a París en 1919, y por último, como es perseguido, absolutamente perseguido, porque los nazis no dieron tregua, ni a la Bauhaus de Gropius, en el que se buscaba la síntesis de la expresión artística, fundamentalmente de las plásticas con la arquitectura, pues él tuvo también que quitarse de en medio, y en los últimos años de su vida, ya en la década del 40, él se exilia realmente a Estados Unidos. Formó parte de la Sociedad Teosófica hasta el último día de su vida, y vamos a ver algunas de sus obras y brevemente decir algo sobre él. Son dos autorretratos. Está una obra en la que se ve ya cómo va sintetizando la forma. Esta es una obra emblemática de su trabajo. Este es un bodegón, que aquí vemos una primera interpretación y la segunda versión, donde ya él empieza a buscar una simplificación de su propio lenguaje, de su iconografía. Esta es una serie muy famosa de un manzano, en la que vamos a ir viendo cómo va reduciéndose a sus elementos sustanciales. Pero el neoplasticismo realmente es esto. La teoría de él es que los colores son los primarios: azul, rojo y amarillo. En esos colores está contenido todo el color de la naturaleza, más el negro y el blanco. Y esto no era un capricho de él, sino que realmente se corresponde a cómo él entendía la pintura. Ver esto así, pues le parece a uno que está muy bien para un hule de la cocina, de la mesa de la cocina, pero la pintura hay que verla en directo, porque establece tu visión con el formato, con la elaboración,
Él huía por completo de que su pintura tuviera piel, o sea, el elemento de textura no existió nunca en su pintura. Y esto es lo que él hizo a lo largo de su vida. Cuando él va a Nueva York le produce una referencia de figuración muy diferente, y la música del jazz a él le transporta a otro tipo de composiciones y de valoraciones de color, y esta es posiblemente su obra más importante de este periodo, Broadway Boogie Boogie, que está en La Haya. Yo he tenido la suerte de verlo, y este es su última obra. Este está inconcluso y es sobre esa serie de Victory Boogie Boogie de 1944. Él muere justamente ese año, y es curioso, ¿no?, que él, habiendo nacido en una familia calvinista de un gran rigor en todos los aspectos, hubiera podido desarrollar unas ideas plásticas de esta envergadura. Kazimir Malevich es una triste historia personal. Malevich es uno de los grandes artistas no rusos, sino soviéticos. Igual que no he dicho que Vasily Kandinsky, cuando se produce la Revolución Soviética, él abandona su estancia, su exilio en Suiza, y se va a Rusia, y tanto como Malevich, que se conocen, forman parte del Comisariado del Pueblo para la Cultura, y realiza allí una labor muy importante, con creaciones de nuevos museos, talleres para el pueblo, salidas para los artistas jóvenes y nuevos. Y la época de Lenin fue, por visto, fructífera, muy grandiosa, y siempre apostó por las nuevas figuras de la expresión plástica. Esta obra está absolutamente inspirada ya en el cubismo y en el futurismo. Pero su obra realmente es esta, el suprematismo. Él llega, como Pierre Mondrian, a una simplificación total de la forma, y la disposición de los colores están en un ritmo, la importancia de los colores cálidos con respecto a los fríos. Esa es la historia de él, una especie de música. Esta, a pesar de que él murió olvidado, esta es la obra por la que más dinero ha pagado el comercio por una obra de la historia del arte soviética. Me da vergüenza decir la cifra, pero es descomunal. 60 millones de dólares se llegó a pagar en la capital del capitalismo, lo cual es una cosa absolutamente ridícula y absurda, ¿no? Pero eso fue lo que, en las manos que está el arte en el tiempo en que vivió. Él fue radicalizándose, tuvo enfrentamientos particularmente con Tatlin, que es un escultor de un grandísimo talento, pero hubo desavenencia, y él al final dejó esta obra hecha, que es muy conocida por su radicalidad: negro sobre blanco, blanco sobre blanco, ¿no?, como el retorcimiento final. Y esta es una exposición que hace el MoMA, que reproduce unas fotografías antiguas de la primera exposición que él hace presentando sus obras. Paul Klee, el último. Paul Klee es uno de los pintores que yo más amo. Paul Klee tuvo una educación estupenda. Su padre era músico y profesor de música, su madre también era música, y desde muy pequeño fue formado en la música, que con 11 años era ya un consumadísimo violinista. Tanto es así que la Filarmónica de Berna le pidió que actuara con la orquesta, pero en su vida se produce un acontecimiento que lo trastorna por completo, y es que en 1914 hace un viaje a Túnez, algo que él no se esperaba. Unos ojos del norte, acostumbrados a la oscuridad, de pronto encuentra la luz de Túnez y está allí unos días y hace una colección de acuarelas que le va a abrir un camino absolutamente diferente. Él es un gran teórico, un pintor de una sensibilidad musical verdaderamente sorprendente. Sus piezas son de una sencillez y de una belleza excepcional.
Esta la he traído porque este Angelo Novus, él tuvo muy buena relación con Walter Benjamin, judío, pensador marxista y un grandísimo filósofo, perseguido a muerte por los nazis. Bueno, él se suicidó en Portbou, pues ya, cuando ya había conseguido pasar la frontera española, que creyó que tenía la posibilidad de ir hacia Portugal, ahí decidió quitarse la vida. Y Walter Benjamin le encargó que hiciera un ángel, porque Walter Benjamin era judío, ¿no? Entonces la única, digamos, figuración de la cultura judía eran como los ángeles. Entonces le pidió que transgrediera la ley, ¿no? Y hiciera un ángel. Y este maravilloso ángel estuvo con Walter Benjamin hasta el último día de su vida, viajaba con él. Y por eso lo he traído, ¿no? Porque tiene un valor sentimental muy grande. Él preparaba los lienzos de una manera muy particular, en el trabajo de la Bauhaus, hasta que fue cerrada por los nazis en el 33, estuvo allí enseñando, y preparaba los lienzos de una manera, pues pintaba sobre gasa y hacía unos experimentos muy curiosos, pero fue un gran acuarelista. Esta obra se corresponde con otro viaje que lo dejó sentado de espalda a Egipto, donde llegó a alcanzar gran parte de esa misteriosa cultura que mi hermano me acaba de decir que ha estado allí y todavía no me he recuperado de la envidia. Este es un retrato de un amigo suyo arquitecto y bueno, pues sí, está la construcción, ¿no? Y está esos elementos cubistas hechos en una aguatinta, en una preciosidad, ¿no? Es una de las pinturas más famosas de él. Esta es la etapa ya final de su vida. Y este precioso cuadro que es muy curioso, es un cuadro muy pequeñito, pero que te deja prendido, ¿no? Por la complicidad psicológica, se puede decir, que establece, ¿no? El gato con lo que está pensando el gato, ¿no? Esta es la que se considera, la que está documentada como su última obra, ya en Berna, pocos días antes de su fallecimiento. Y con esto hemos llegado al final. Lo siento, pero creo que he sido demasiado largo.